Bueno, considerando el tema anterior que tiene que ver con el agua o las formas de agua en el suelo, ¿cierto? Es importante para nosotros dentro del campo ingenieril conocer cómo fluye el agua en los suelos y qué efectos, ¿cierto?, son los que este flujo causa dentro del comportamiento general de una masa de suelos. Entonces, nosotros vamos a tener que resolver situaciones que se relacionan con esa velocidad con la que fluye el agua dentro del suelo, ¿cierto? Y es de ahí, con el propósito de aplicar los conceptos de la hidráulica a la mecánica de suelos, de estudiar cuáles son las características principales de los flujos. Empezando entonces con un flujo laminar. Ese flujo laminar nosotros lo podemos definir como o cuando, más que cómo es cuando, estas láminas de agua, ¿cierto?, permanecen sin cortarse, no se entrecruzan, son paralelas entre sí en toda la longitud de recorrido, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este tipo de filtración, la velocidad está en función del gradiente hidráulico y ese flujo laminar ocurre a velocidades de filtraciones bajas que generalmente no sobrepasan de los 0.25 centímetros por segundo o 0.0025 metros por segundo. Para algunos suelos, o para suelos más bien, existe un número de Reynolds crítico, el cual nos establece la división entre el régimen laminar y el turbulento, y esos valores oscilan entre 1 y 10. En la mayoría de los suelos, menos en los que tengan poros demasiado grandes, el flujo casi siempre es laminar, y ese intervalo establecido por Reynolds se ha probado que es válido hasta en las arenas gruesas. Cuando nosotros hablamos del flujo turbulento, pues estamos hablando casi puntualmente de lo contrario al flujo laminar. En el flujo turbulento las condiciones no se cumplen como en el flujo laminar, ya que se presentan velocidades de filtración altas. Y aquí, por el contrario, las partículas de agua se mueven en cualquier dirección respecto a otra partícula y esa velocidad de filtración no está en función lineal del gradiente hidráulico. El siguiente flujo es el no establecido. Un flujo no establecido es un flujo variable, ¿sí? Él implica como tal un cambio de volumen de suelo y está en función del tiempo. Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos perfectamente del fenómeno de la consolidación que se da principalmente en los suelos finos. A este flujo en el que las condiciones iniciales varían en función del tiempo, ¿cierto? Es decir, que son diferentes a las finales, se le denomina también un flujo transitorio. Y por el contrario, pues si hablamos del flujo establecido o del flujo estacionario, como comúnmente también se le conoce, es un flujo que es constante, ¿cierto? Y en este caso, pues no se conlleva a ninguna disminución del volumen de suelo, tampoco está en función del tiempo. Y, por ejemplo, se podría mencionar un flujo a través de un filtro. Entonces, aquí aplicaría, por ejemplo, para suelos granulares. Entonces, en las arenas y en las gravas, el flujo de agua, ¿cómo va a ser? De forma rápida, ¿cierto? Y esa presión intersticial va a ser capaz de equilibrarse de una manera rápida también, luego de cualquier cambio que se dé en las condiciones de frontera hidráulica. Es decir, que se establece un flujo estacionario casi de manera instantánea, ¿sí? Aquí, por el contrario, si nosotros pudiésemos hablar en las arcillas, el flujo estacionario se puede demorar muchísimos años, ¿cierto? Y el flujo transitorio tendría importancia, especialmente si nosotros estamos estudiando los fenómenos de expansión y consolidación de los suelos arcillosos. Nosotros pudiéramos considerar que el agua que fluye a través de los suelos naturales, ¿cierto?, se debe principalmente ¿a qué? A los poros del suelo. Esos poros que aparentemente están comunicados de una forma aleatoria, ¿cierto?, de una forma compleja y que forman canales de flujo. De ahí también, por ejemplo, la importancia
o la dependencia de la granulometría, ¿cierto? De exactamente esa masa de suelo. Este tipo de flujo establecido o estacionario ocurre, digamos que realmente en forma ondulante de un poro a otro, ¿cierto? Pero en problemas prácticos se considera que el agua fluye según una línea recta, ¿cierto? De acuerdo a lo anterior, pues vamos a mencionar aquí el flujo unidimensional. Ese flujo unidimensional está en función únicamente de una coordenada espacial, el tiempo. El vector velocidad es unidimensional, ¿sí? Cuando hablamos de flujo unidimensional, hay que destacar las cargas de agua. Resulta que las cargas de agua es importante tenerlas en cuenta en el estudio del flujo de los fluidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario expresar la energía, tanto potencial como cinética, que se genera por el flujo en términos de cargas o también mencionadas alturas, ¿cierto? O comúnmente denominadas como cabezas, que es lo que están ustedes verificando ahí en la pantalla. Entonces podemos considerar tres cargas o cabezas, ¿cierto? La primera es la carga o cabeza de posición, la cual es la energía generalizada como resultado de la posición con respecto a un plano de referencia y la denominamos con la letra HZ. Entonces aquí en este gráfico, por ejemplo, el cual estamos diciendo que el agua fluye en una dirección indicada, ¿cierto? Tenemos la altura del agua en 2 piezómetros que insertamos, ¿cierto? En los puntos 1 y 2, ¿verdad? Ocasiona, ¿cierto? Ocasiona un estado de presión, ¿sí? El cual pues se denominaría como carga o cabeza de presión, y también la elevación que existiese del agua con respecto a un plano de referencia, ¿cierto? O un plano de comparación arbitrario, es lo que denominamos como carga o cabeza de posición. Entonces aquí la carga o cabeza de presión, ¿cierto? Es el estado de compresión a que está sometido el flujo y se expresa con la letra HP. Se puede medir directamente utilizando los piezómetros o mediante los principios de la mecánica de fluidos, en el cual expresamos esa HP como una relación entre la presión de agua en un respectivo punto, ¿cierto?, sobre el peso específico del agua, que es lo que les acabé de mencionar aquí, ¿sí? Entonces ustedes observan aquí, por ejemplo, esa presión en el punto 2, esa presión en el punto 1, ¿cierto? Es la que me está generando esa agua como tal en los piezómetros, ¿cierto? Y finalmente tenemos la carga o cabeza total, la cual es la suma de la cabeza de posición más la cabeza de presión, ¿sí? Usualmente se expresa como la letra H, en la que sumamos HZ, que como lo dijimos anteriormente es la cabeza de posición, más HP, que es la cabeza de presión. También podemos encontrar una carga o cabeza de velocidad, pero esa carga o cabeza de velocidad, usualmente cuando estamos hablando de suelos, esa carga de velocidad es demasiado pequeña para poder tener como el grado de importancia necesario, por lo tanto ella se puede despreciar. Una velocidad elevada en un suelo sería del orden de 0.5 metros por minuto, lo cual daría un resultado, digamos, de una carga por velocidad muy pequeña, que se sale como tal de esa precisión con que la podemos medir. Entonces, al ser tan pequeña, puede ser despreciable. Entonces, esa carga o cabeza de velocidad que está representada por
v al cuadrado sobre 2 veces g, que es la carga o cabeza de velocidad, ella se desprecia, nos quedaría entonces únicamente carga o cabeza de presión más carga o cabeza de posición como carga o cabeza total. Entonces, aquí está expresado para el punto 1 y punto 2 los piezómetros respectivos que están insertados. La suma de la carga o cabeza de posición del punto 1 está representada a partir del plano de referencia a la elevación de la agüita, ¿cierto? Más la carga o cabeza de presión, que es la que ejerce finalmente ese líquido hacia ese punto 1, ¿sí? Entonces, lo mismo para los dos ejemplos. De otro lado, nosotros tenemos también este siguiente ejercicio en donde el flujo de agua corre en esta dirección. Tenemos los dos piezómetros, el punto A y el punto B y el plano de referencia, ¿sí? Entonces, ese delta H corresponde a la pérdida de energía total o a la pérdida de cabeza total, se representa con el delta H, y es la diferencia entre la carga o cabeza total del punto A y la carga o cabeza total en el punto B, ¿sí? Si desglosamos aquí, podríamos encontrar que esa pérdida de energía total o pérdida de cabeza total estaría representada para el HA, ¿cierto? Que sería la carga o cabeza total en el punto A. Este ZA es lo mismo que estaríamos nosotros diciendo que es HZ, es decir, la carga o cabeza de posición, ¿cierto? Que está representada a partir del punto de referencia o del plano de referencia hasta el punto A, ¿cierto? Más esta, digamos, formulita que está representando exactamente la misma carga o cabeza de presión en términos de los principios de la mecánica de fluido, en donde decimos que UA es la presión de agua en el punto A sobre el peso específico del agua. Lo mismo para aquí no es más, aquí es menos, ¿cierto? Menos, aquí estaremos hablando de la carga o cabeza total para el punto B, en donde aquí está representada evidentemente HZ para el punto B, HZ para el punto A, ¿cierto? La carga o cabeza de posición, ¿verdad? Está a partir del punto de referencia hacia el punto B, más la presión de agua en el punto B sobre el peso específico de agua, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la pérdida de energía total se puede expresar con esta siguiente expresión que me está estableciendo de igual manera el índice o el gradiente hidráulico, que está representado por la pérdida de energía total sobre L, que L, como ustedes observan aquí, ¿cierto? L va a representar esa distancia entre los dos puntos A y B, ¿cierto? Es decir, la longitud de recorrido entre los puntos que ocurre esta pérdida de energía total. En esta siguiente figura podemos observar la variación de la velocidad, del agua en función del gradiente hidráulico, ¿sí? Entonces podemos observar lo siguiente. En la zona 1 y en la zona 2, ¿cierto? Que las tenemos aquí, zona 1, perdón. Zona 1 y zona 2, ¿cierto? La variación de la velocidad con respecto al gradiente hidráulico que está expresado en el eje X, ¿cierto? Es gradual y es con una relación lineal. En estas zonas el flujo usualmente es laminar, ¿sí? Para los gradientes hidráulicos que son mayores, ¿cierto? Mayores, el flujo ya tiende a ser turbulento, ¿sí?
Es decir, estaremos hablando de la zona 3, que es esta, perdón, aquí zona 3, ¿sí? Si en caso tal se disminuye este gradiente hidráulico, ¿cierto? Si se disminuye el gradiente hidráulico, pues lo que va a pasar es que, digamos, se vuelve a dar la condición de flujo laminar, pero solo en esta zona 1, ¿sí? Solo en esta zona 1. Entonces, como en la mayoría de los suelos el flujo es laminar, en esos casos la velocidad va a ser proporcional al gradiente hidráulico. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo va a ser el caso de un agua que está contenida en un recipiente, ¿sí? Acá observamos el recipiente, ¿cierto? Agua que está contenida en un recipiente, en el cual se han presentado dos cabezas de posición, ¿cierto? Y dos cabezas de presión, es decir, para el punto 1 y para el punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Entre los puntos 1 y 2 existe un gradiente de presiones y un gradiente de alturas. Eso está representado por estas formulitas, ¿verdad? En donde tenemos que para el punto 1, la carga o cabeza de posición con respecto al plano de referencia, pues va a ser HZ1 más la carga o cabeza de presión que está aquí en este nivelcito de agua, ¿cierto? Es HP para el punto 1. El punto 2 tiene exactamente lo mismo, una carga o cabeza de posición, ¿cierto? Hasta el punto de referencia, más la carga o cabeza de presión para el punto 2. Entonces, ¿qué ocurre? Como no existe un gradiente de carga total, ya que la carga total es la misma para los dos puntos, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, lo que podemos concluir es que en estos dos puntos no hay flujo. Y en efecto es así, ¿cierto? ¿Qué podemos considerar a partir de aquí? Pues primero que todo, que el flujo entre dos puntos cualquiera ocurre cuando se genera una pérdida de energía total. Segundo, que las pérdidas o diferencia de cabeza total son independientes del plano de referencia que se elija para medir las cabezas de posición. Y tercero, que el sentido del flujo está definido por el sentido en que ocurren las pérdidas, ¿cierto? Entonces, esto ocurre finalmente, como observaron aquí en el primer ejercicio, que es un agua estancada, ¿sí? No hay un flujo como tal de agua en estos, digamos, en estos dos puntos que hemos representado. Ahora para continuar tenemos el siguiente esquema para hacer el ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos analizar, podemos observar que el agua fluye desde un punto A, ¿cierto? Hasta un punto E. Y se mantiene, y si se mantiene como tal, fluye del punto A al punto B. Aquí tenemos un estrato de suelo, ¿cierto? Y aquí volvemos a contener agua del punto D hasta el punto E, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El agua fluye, como ya lo indicamos, del punto A al punto E, y si se mantiene lleno el recipiente aquí, ¿cierto? En A, y se deja rebosar en E, ¿cierto? Se puede apreciar que la cabeza total en A, ¿cierto? La cabeza total en A es igual a la cabeza total en B, que es este punto, a la cabeza total en B. Es decir, que al fluir el agua entre estos dos puntos, A y B, ¿cierto? No va a haber ninguna pérdida, ¿sí? Lo cual es correcto afirmarlo, es correcto decirlo, si se considera que la velocidad es muy pequeña. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, para los puntos D y para los puntos E. Entonces, de este análisis, lo que podemos concluir es que la pérdida de cabeza total, ¿cierto? Este delta H,
se debe enteramente al paso del agua que hay aquí a través de este estrato de suelo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está desglosada, digamos, la cabeza de posición, cabeza de presión y cabeza total para cada uno de los puntos A, B, C, D y E respectivamente. Entonces, en este ejercicio, el punto A, por ejemplo, tenemos que la carga o cabeza de posición, recuerden que es con respecto a este plano de referencia, estará dada por HZ1, ¿cierto? O HZA más puntualmente, ¿cierto? Cabeza de presión no tenemos, ¿verdad? No tenemos cabeza de presión. Por lo tanto, la cabeza total pues va a ser igual a la carga o cabeza de posición, ¿cierto? En este punto A. Para el punto B que está aquí, tenemos una carga o cabeza de posición que es HZB respecto a este plano de referencia. Y aquí en este punto tenemos un piezómetro, ¿cierto? Que nos está ejerciendo aquí esta presión hasta este puntico. Por lo tanto, esta altura de aquí a acá, ¿cierto? Estará representada como HPB, ¿sí? Es decir, que la carga o cabeza total para ese punto sería la carga o cabeza de posición en el punto B más la carga o cabeza de presión en el punto B, ¿sí? Para el punto C, que es este, tenemos de igual manera, con respecto al punto de referencia, a esta altura, la carga o cabeza de posición en C más el nivel del agua hacia el punto, la carga o cabeza de presión. Ya sabemos que la carga o cabeza total es igual a la suma de las dos cabezas de presión y de posición. Lo mismo para el punto D, analizamos con respecto al plano de referencia, una carga o cabeza de posición, ¿cierto? HZD, más del nivel del agua al punto, una carga o cabeza de presión HPD. Y finalmente tenemos en E, única y exclusivamente una carga o cabeza de posición con respecto al plano de referencia, ¿sí? Aquí lo que podemos evidenciar es que la pérdida de energía total está dada por la cabeza total, perdón, ¿cierto? Carga o cabeza total en el punto B y la carga o cabeza total en el punto D, ¿sí? Lo cual me indicaría aquí, ¿cierto? Que el gradiente hidráulico está representado por esa pérdida de energía, ¿cierto? Sobre esta longitud en la que está desplazándose, ¿cierto? O donde está, digamos, enteramente ese paso de agua a través de este suelo BC. Para este siguiente ejercicio, para este siguiente ejemplo, tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos como tal plano de referencia, ¿cierto? Tenemos como tal punto A, punto B, otro estrato de suelo, punto C y punto D. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, en el punto A, que está acá, ¿qué tenemos? Una cabeza de posición con respecto a este plano de referencia que está dada por la suma entre 20 más 40 centímetros a este punto, 60. No tenemos cabeza de presión, perdón, aquí tengo un errorcito. Aquí es presión. Presión. Por otro lado, entonces, para la carga o cabeza total, como sabemos, es la suma entre la carga o cabeza de posición más la de presión, pues nos daría un valor correspondiente a 60. Para el punto B, tenemos entonces que
según el plano de referencia, ¿cierto? La carga o cabeza de posición es igual a esta cota, que son 20, y la presión que está ejerciendo esta agüita de este punto acá, ¿cierto? Que son 40 centímetros. Por lo tanto, la cabeza total o carga o cabeza total sería igual a 60 también. Para el punto C, que tenemos una cota, ¿cierto? Del plano de referencia a este punto, que nos indica la carga o cabeza de posición, que en términos más puntuales, recordemos que es esa energía generalizada como resultado de la posición con respecto a ese plano de referencia, ¿cierto? Más la carga o cabeza de presión que me la está ejerciendo aquí, esta agüita que tengo acá, a este nivel, ¿cierto? Que son 15 centímetros. Y eso me da una carga o cabeza total, recordemos la sumatoria, de 35. Y para el punto D, pues tenemos 20 centímetros aquí, de aquí a acá, más 15. Entonces, de acuerdo a ese plano de referencia, nuestra carga o cabeza de posición es igual a 35 y de presión no tenemos, por lo tanto, la carga o cabeza total es igual a 35. ¿Listo? Bueno, ahora hablaremos un poco de la ley de Darcy. La ley de Darcy, digamos que como tal, en 1856, ¿cierto? Henry Gaspar Darcy utilizó un dispositivo, que es el que ustedes están observando en la pantalla, ¿cierto? Con el que, digamos, pudo establecer o medir cuáles eran las propiedades de un flujo de agua gravitacional a través de un lecho filtrante de arena saturada, ¿cierto? En este dispositivo lo que hizo fue variar como tal esa longitud de la muestra, que está representada por la letra L, ¿cierto? En una sección transversal, que es esta, expresada con la letra A, y la presión de agua entre los dos puntos, uno en la entrada y otro en la salida de la muestra. Después de varias mediciones, lo que encontró fue que el caudal de filtración Q, ¿cierto? Ese caudal de filtración Q era proporcional ¿a quién? A la sección que está acá, a la sección como tal de la muestra, y era proporcional también a esas pérdidas de energía, ¿cierto? Y inversamente proporcional a la longitud del recorrido, ¿sí? Entonces tenemos la expresión Q es igual a K por A por delta H sobre L, en donde también el gradiente hidráulico, ya como lo sabemos, está representado por ese delta H que me indica la pérdida de energía, ¿cierto? Esas pérdidas de energía total sobre L, que me está expresando la longitud de recorrido entre los dos respectivos puntos. Entonces, a partir de ahí podemos también calcular la velocidad de flujo, ¿cierto? O la velocidad de descarga por medio de esta ecuacióncita, ¿cierto? Y entonces podemos determinar que la validez de la ley de Darcy, ¿cierto? Está dada por las siguientes condiciones, ¿cierto? Pues primero que todo hay que tener en cuenta que la ley de Darcy aplicada al flujo de agua a través de un medio poroso, ¿cierto? O de los suelos, se cumple con las siguientes condiciones. Primero, que el medio poroso sea macroscópicamente continuo, que el flujo sea laminar, que los poros estén saturados, que el sólido poroso sea rígido y que el sólido poroso sea macroscópicamente isotrópico, ¿sí? Entonces, la realidad es que los suelos presentan las siguientes características. Primero que todo, un suelo real o en un suelo real pueden llegar a existir superficies de discontinuidad respecto a la permeabilidad, pero en general nosotros pudiéramos decir que una masa del suelo se puede dividir en zonas continuas, ¿cierto? También pudiéramos destacar
que casi todos los suelos presentan flujo laminar, salvo en algunas gravas y arenas gruesas y en algunas otras rocas que son diaclasadas y que son de espesores apreciables. Hay que tener en cuenta también que la ley de Darcy es aplicable o se aplica a suelos saturados, ¿cierto? O sea, aquellos suelos donde el flujo está constituido principalmente pues un fluido que para los suelos de forma natural usualmente es el agua, ¿cierto? Pero también, o pudiéramos decir que en el caso de que los suelos estén parcialmente saturados, también esa ley de Darcy se aplica. Además que las burbujas de aire taponan esos poros y de esta forma impiden el paso del fluido. También es importante tener en cuenta que la mayor parte de los granos del suelo que tienen tamaños que superan las 2 micras, ¿cierto? Son de una forma redondeada o angular, ¿cierto? El porcentaje de partículas planas usualmente puede ser pequeño. Por esta razón es que el conjunto se considera como tal isotrópico, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, pero en otros suelos, como por ejemplo en las arcillas, la permeabilidad vertical no siempre va a ser igual a la permeabilidad horizontal. Ahora bien, de todo esto también es importante mencionar el coeficiente de permeabilidad K. Ese coeficiente de permeabilidad está representando la mayor o menor facilidad con la que el agua puede fluir a través de un suelo, ¿cierto? Suele tener dimensiones de velocidad, ¿cierto? Y es en realidad la velocidad física del agua a través del suelo que se somete a un gradiente hidráulico igual a la unidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la permeabilidad o este coeficiente de permeabilidad está dada por la siguiente fórmula, donde K es ese coeficiente de permeabilidad, está representada por Q, que es la cantidad de agua de descarga, ¿cierto? Quien multiplica a esa L, que es la longitud entre los extremos del permeámetro, ¿verdad? Y eso está dividido en A, que es el área transversal de la muestra, ¿cierto? Multiplicado por un tiempo de descarga y una diferencia de altura en esos extremos del permeámetro, ¿sí? Hay que tener en cuenta, a partir de este coeficiente de permeabilidad, que como dijimos es una propiedad de cada suelo y depende de muchos factores. Uno de esos factores tiene que ver con la misma granulometría del material o del suelo. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el tamaño y la forma de esos poros, ¿cierto? Entre mayor es el tamaño de las partículas, pues imagínense los espacios o vacíos que va a haber entre ellas, ¿cierto? Va a ser entonces mayor los conductos o esos poros y va a ser más fácil que el agua pueda pasar a través de ellos, ¿cierto? Segundo es el grado de saturación. El agua no fluye con la misma facilidad en un suelo que está saturado que en uno que está parcialmente saturado, ¿cierto? Otro aspecto a tener en cuenta es que las características del fluido también son importantes apreciarlas, ya que las que más influyen en la permeabilidad son la viscosidad, que está en función de la temperatura, el peso unitario, ¿cierto? Y también su polaridad. Por otro aspecto es la relación de vacíos, ¿cierto? La relación de vacíos, la cantidad de poros o vacíos de un suelo pues influye, ¿cierto? En cuanto a la facilidad con la que el agua puede fluir a través del mismo. La composición mineralógica también, porque es importante en las arcillas, digamos, a causa de las fuerzas de absorción, ¿cierto? Otro aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, influyen otros factores como la estructura, como la rugosidad, como la estratificación de un suelo, como el contenido de materia orgánica, como la existencia de agujeros e inclusive las fisuras, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pudiéramos establecer algunos estándares según el tipo de suelo para definir qué tan permeable es el respectivo material.
Entonces, los valores de K o de ese coeficiente de permeabilidad, ¿cierto? Están expresando qué tan permeable, ¿cierto? O qué tan impermeable es el respectivo suelo. Entonces tenemos suelos típicos como las gravas, ¿cierto? Y suelos como las arcillas, los pongo en los extremos para que veamos la diferencia. Lo que tiene que ver con arcillas, con limos, ¿cierto? Con las areniscas, que son casi impermeables o muy poco permeables, a diferencia de los materiales granulares, llámense gravas, llámense arenas, que pueden llegar a ser de muy permeables a ser, digamos, de una permeabilidad relativa moderada. Para nosotros poder determinar el coeficiente de permeabilidad, lo podemos hacer por medio de ensayos de laboratorio o por medio de pruebas de campo. Esas pruebas se pueden conocer como pruebas indirectas, ¿cierto? O pruebas directas. Las directas pues son aquellas que tienen como objetivo primordial determinar ese coeficiente de permeabilidad, ¿cierto? Y las indirectas, el objetivo principal no es necesariamente determinar el coeficiente, sino obtener otro parámetro, pero que indirectamente me va a permitir encontrar ese valor de K, o sea, ese valor de la permeabilidad, ¿cierto? Las pruebas indirectas que yo puedo encontrar para poder establecer el coeficiente de permeabilidad está dado a partir de la granulometría, a partir de los ensayos de consolidación, ¿cierto? E inclusive a partir de una prueba de capilaridad horizontal. Esa prueba de capilaridad horizontal, ¿cierto? Se da debido a las fuerzas capilares, ¿cierto? En donde el agua que penetra en un suelo, ella avanza con cierta velocidad dentro de la masa de suelo y en función de esto es que se puede determinar indirectamente el valor de K. Esta prueba la verdad es de poco uso y se puede aplicar cuando ese coeficiente de permeabilidad está comprendido entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Con respecto a la prueba indirecta de consolidación, pues ese ensayo de consolidación tendrá un objetivo principal de determinar la compresibilidad de un suelo que está saturado y que se somete a diferentes incrementos de carga. Bajo esos incrementos de carga, el suelo lo que hace es que drena y digamos, se va deformando, ¿cierto? Entonces, esa velocidad de salida de agua y por supuesto la deformación van a depender de la permeabilidad del mismo suelo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa información que obtengamos de la deformación y del tiempo, ¿cierto? Que se va registrando en el ensayo de la consolidación, pues es posible que se calcule el coeficiente de consolidación, ¿cierto? Y el coeficiente de deformación volumétrica, que son algunos parámetros que, digamos, dependen de la permeabilidad de los suelos y de su deformabilidad. Entonces, por eso es que estos parámetros hacen posible que se pueda calcular la permeabilidad de los suelos finos, como las arcillas, por ejemplo. También podemos encontrar unas pruebas directas, ¿cierto? Con las que podemos establecer ese coeficiente de permeabilidad. Esas pruebas directas pueden ser en el laboratorio, pueden ser en el campo y están dadas por el permeámetro de cabeza constante, el permeámetro de cabeza variable. Entonces, por ejemplo, el permeámetro de cabeza constante, como su nombre lo indica, pues es un aparato que está diseñado para que se mida esa permeabilidad en una muestra de suelo en el laboratorio, manteniendo esta cabeza, ¿cierto? Manteniendo esta cabeza hidráulica de una forma constante, ¿sí? Manteniéndola constante. Mientras tanto, pues obviamente se va midiendo la descarga que sale por acá a partir de esta, digamos, de este estrato de suelo que se pusiera ahí, ¿cierto? Entonces, mientras se realiza este proceso de descarga, ¿cierto? O esa cantidad de agua que pasa a través de la muestra, que la muestra se incluye aquí, ¿cierto?
y en un tiempo determinado. Entonces ella se utiliza usualmente para suelos que son muy permeables, como por ejemplo las arenas, como por ejemplo las gravas, ¿cierto? La forma de calcularlo está dada por esta expresión donde K es igual a V por L sobre T por H por A, en donde V pues va a representar ese volumen de agua que vamos recogiendo. Eso lo podemos hacer, digamos, utilizando una probetica, aquí al final, una probetica que está perfectamente graduada, para nosotros verificar cuando mantenemos esta cabeza constante, pues cuál ha sido esa cantidad de agua que se recoge en un tiempo estimado, ¿cierto? L, pues es la longitud de la muestra que va a estar aquí inmersa, ¿cierto? La longitud de la muestra en la dirección en la que viene este flujo, ¿cierto? T, pues va a ser el tiempo transcurrido en ese aforo que hagamos. H, pues es la carga hidráulica constante, ¿cierto? Y A, pues va a ser el área de la sección de la muestra en dirección. Y por otro lado, tenemos la prueba de laboratorio de permeámetro variable. Esta prueba, pues, se utiliza también con un equipo de laboratorio que está conformado por un tubo delgado, que es este que está aquí, ¿cierto? Prácticamente es el mismo montaje, ¿sí? Varía, por ejemplo, en ese tubo delgado o esa bureta, ¿cierto? A través del cual pues va a fluir el agua desde un nivel H, ¿cierto? Un nivel H inicial a un nivel H final, y a medida que pasa como tal el agua a través de la muestra de suelo que se pone aquí en esta sección igual manera, ¿cierto? Nosotros vamos a verificar es que ese tubo delgado, digamos, facilita esa medición que está acá, porque está perfectamente medido, ¿cierto? Facilita la medición de los cambios de nivel de agua, ¿cierto? En un tiempo 1, que es un tiempo inicial, y un tiempo 2, que es un tiempo final. Usualmente se utiliza para materiales más finos, ¿cierto? Puede ser inclusive el caso de las arenas finas, ¿cierto? O mezclas, por ejemplo, de limos, de arcillas, de arenas, ¿cierto? Pero en general son suelos en los cuales ese volumen de agua que atraviesa la muestra pues es muy pequeño y no puede medirse con exactitud, ¿cierto? Por medio de estos aforos requeridos en el método de permeámetro de cabeza constante, ¿cierto? Porque pues evidentemente se aplica solamente para materiales granulares, ¿cierto? El de cabeza constante. Además, pues hay que tener en cuenta que sería necesario esperar muchísimo tiempo para poder recoger agua. Si hiciéramos, para el caso de los suelos finos, con el permeámetro de cabeza constante. Imaginen ustedes aquí llenar una respectiva probeta para esperar y verificar cuál es esa cantidad de agua que atraviesa esos materiales finos. Como son más tendientes a ser impermeables, ¿cierto? Entonces el tiempo que se va a utilizar es mayor, ¿cierto? Entonces evidentemente es una dificultad que se tiene para que se pueda recoger esos datos, esa medición, y podría ser, digamos, podría verse también involucrada por el tiempo que se gasta, si fuera el caso de la carga o cabeza constante, pues serían un resultado errado, ya que ese tiempo, pues si se extiende, pudiera aparecer ese efecto de evapotranspiración, por lo cual el agua se va perdiendo, ¿cierto? Entonces, para eliminar, por ejemplo, todos esos inconvenientes que pudieran ocurrir en el caso del permeámetro de cabeza variable, ¿cierto? Entonces, se puede presentar también, ¿cierto? Un procedimiento de ensayo, el cual permite determinar ese coeficiente de permeabilidad. Y ese cálculo del coeficiente de permeabilidad, ¿cierto? Se puede efectuar si se considera que la velocidad de caída del nivel de agua en el tubo del diámetro A, ¿cierto? Estaría representada por esta fórmula.
donde la permeabilidad está dada por esa A, que es la sección del tubo o la bureta, que es esta delgadita, multiplicada por esa longitud que ya conocemos de la muestra en dirección al flujo, y esta a su vez está dividida en el área transversal de la muestra, pero teniendo en cuenta esos dos tiempos, inicial y final, en el que ocurre esa descarga de agua. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio que indica que en este sistema, ¿cierto? En este sistema agua-suelo se debe calcular las presiones de agua para los puntos A, para los puntos B, para los puntos C y para los puntos D. Los datos que nos da el ejercicio es que K1 es igual a 10 a la menos 1 centímetros por segundo. 3K1 es igual a K2 y es igual a 2K3. También nos da un dato el ejercicio, el cual nos dice que delta H para los puntos A, B más delta H para los puntos B, C más delta H para los puntos C, D es igual a 50 centímetros. Entonces, para calcular las cabezas de presión, ¿cierto? Es necesario que se calculen primero las cabezas totales y que posteriormente se le reste las cabezas de posición. Entonces, aquí como ustedes evidencian, se pasa el plano de referencia por los puntos A, B, C y D, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué indica? Que la cabeza de posición va a ser igual a 0. O sea que la cabeza de presión va a ser igual a la cabeza total. ¿Listo? En ese orden de ideas que tenemos. Por ley de continuidad, el caudal AB va a ser igual al BC y va a ser igual a su vez al CD. ¿Qué ocurre acá? Lo que pasa es que cuando un fluido fluye por un conducto que tiene un diámetro variable, la velocidad cambia debido a que la sección transversal varía, ¿cierto? De una sección a otra. Entonces, aquí lo que pasa es que la ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa y se basa en que el caudal, ¿cierto? Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción, ¿cierto? Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con la que fluye el fluido, entonces lo que vamos a tener es que en dos puntos de una misma tubería se cumple que el caudal en ese punto inicial va a ser igual al caudal en ese punto final. Entonces se puede concluir que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto. Cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción o viceversa. Entonces, como estamos hablando de una igualdad, ¿cierto? De ese paso de fluido, ¿cierto? Entonces, como la sección transversal es la misma, ¿verdad? Esa área es la misma de esa tubería, ¿cierto? O de ese conducto, entonces se omite. Lo que quiere decir que el QAB, desde el punto A hasta el punto B, va a ser igual a K1 que multiplica al delta H desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Y eso es dividido sobre la L, que si ustedes lo recuerdan es esa longitud, ¿cierto? Esa longitud de un punto a otro. Esto les aclaro y les reitero, entendiendo que la fórmula de caudal es igual a esa K, ¿cierto?
que multiplica al delta de H sobre L por esa sección transversal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el Q de B a C, del punto B a C, va a ser igual a K2, que multiplica a delta H del punto B al punto C sobre L, que son los 10 que están aquí representados. Y para el CD, ¿cierto? Pues tenemos K3, que multiplica el delta H desde el punto C hasta el punto D sobre estos 40, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es igualar, ¿verdad? Para obtener en términos de delta H a B. Y eso nos da igual a, reemplazando Q AB igual a QBC, ¿cierto? Entonces, Q sub K1 por el delta de HAB sobre 20 lo igualamos a K2 por delta de HBC sobre 10. Entonces, ese K2, como está expresado acá, en términos de K1 es igual a 3K1. Entonces, operamos y obtenemos como resultado que delta de HAB es igual a 6 delta de HBC. Lo mismo hacemos, igualamos el QBC con el QCD, ¿cierto? Y obtenemos entonces K2, que es igual a delta de H del punto B hasta el punto C sobre los 10 centímetros, que es la longitud, ¿cierto? Es igual a K3, que es este otro segmento, delta H del punto C al D sobre estos 40. Eso nos da en términos de K3, que K3 lo representa, perdón, K2 está representado de igual manera por 2 veces K3. Y eso nos da un resultado de 8 delta de HBC igual a delta de HCD. Entonces, como les había indicado, lo que nos dan en el ejercicio, igualamos, ¿cierto? Y obtenemos un resultado de 15 delta de HBC igual a 50 centímetros. Empezamos a desglosar, ¿sí? Y delta de HBC, pues obviamente si pasa aquí a dividir, nos da 3.33 centímetros. Y si de ahí empezamos a reemplazar en las fórmulas anteriores, podemos obtener que delta de HAB igual, ¿cierto?, a 6 veces delta de HBC. Y eso nos da 20 centímetros. Recuerden que estamos calculando, ¿cierto?, las cabezas totales, ¿cierto? Posteriormente restamos las de posición, ¿cierto? Para que podamos obtener esas cabezas de presión, ¿cierto? Y esas cabezas de posición que nos están pidiendo en el ejercicio. Ya la de posición sabemos que como el plano de referencia pasa por los respectivos puntos, pues es 0. Entonces determinamos solo las presiones de agua para los puntos A, B, C y D y finalmente vamos a calcular el caudal de filtración. Hacemos lo mismo para el delta HCD, reemplazamos en las igualaciones que hicimos, entonces nos da que 8 por delta de HBC nos da 27 centímetros, ¿cierto? Y de esta forma, entonces, ahora empezamos a calcular la presión de poros en el punto A, aquí. Entonces, si ustedes recuerdan, la presión de poros estaba directamente relacionada a la carga o cabeza de posición, ¿cierto? Perdón, a la carga o cabeza de presión. Entonces, decíamos que la carga o cabeza de presión, por aquí, carga o cabeza de presión, era igual a la presión de poros sobre el gamma de agua, ¿verdad? Si necesitamos esta presión de poros, pues esto ya sabemos que pasaría a multiplicar. La presión de poros para el punto A, pues está dada por ¿quién?
por esta agüita que tenemos aquí, ¿cierto? Que está ejerciéndole la presión a este punto. Y si este tubo o esta sección tiene 20 centímetros, pues la mitad son 10. Por lo tanto, 80 menos 10 son 70. El peso específico del agua es 1, entonces tenemos que esa presión de poros para el punto, esa presión, perdón, para el punto A es 70 gramos por centímetro cuadrado. Entonces así continuamos con el siguiente, ¿cierto? La presión, perdón, la presión para el punto B. Entonces, en el punto B, la presión en el punto B va a ser dada por quién. Traemos 70, ¿cierto? Menos, estamos calculando del punto B, ¿cierto? Entonces traemos este delta H a B, que son 20 centímetros, por el peso específico del agua, que nos da 50. Continuamos con la presión en el punto C, en donde traemos 50, ¿cierto? 50 menos de B a C nos dio 3.33 centímetros. Aquí solamente lo redondeé a 3. Por el peso específico del agua queda 47. Y finalmente la presión en el punto D. Entonces la presión en el punto D traemos 47 gramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Menos 27, que es ese delta H desde el punto C hasta el punto D, por el gamo del agua, y eso nos da 20 gramos por centímetro cuadrado. La siguiente parte del ejercicio nos dice que calculemos el caudal, ¿cierto? Que se puede calcular, como dijimos que por ley de continuidad, el caudal de AB es igual al caudal de BAC y es igual al caudal de CAD, ¿cierto? Entonces lo podemos calcular en cualquier, digamos, en cualquier tramo de este sistema. Lo que quiere decir que si desglosamos del Q sub AB, en el tramo AB, tenemos que K1 es igual al delta H desde el punto A hasta el punto E sobre la longitud de recorrido, que fueron 20, multiplicado por el área de la sección. Entonces desglosamos, ¿cierto? Y K1 nos dice el ejercicio que es igual a 10 a la menos 1 centímetros sobre segundo, que multiplica a ese delta H de A a B, que de acuerdo a lo calculado es 20 y la longitud es 20, multiplicado por esta sección que son 20 centímetros. Eso nos da un valor correspondiente a un caudal de 2 centímetros por segundo. Para este otro ejercicio tenemos la cantidad de agua que pasa a través de este estrato de suelo, ¿cierto? Una arena. Esa cantidad de agua es de 30 pies cúbicos día, ¿cierto? Se instalaron piezómetros en los puntos A, en los puntos B, y se registraron las alturas que se muestran en la imagen. ¿Cuál es el coeficiente de permeabilidad de esa arena? Entonces, como se evidencia, la pérdida de energía, ¿cierto? Es de 15 pulgadas, ¿verdad? Y como tenemos una proporción 20:1, una longitud de 100, ¿cierto? Del punto A a B, la L, que sería mi longitud de recorrido, ¿cierto? Sería igual, a ver, perdón, sería igual aquí a la L sería igual, de acuerdo a esta proporción, a 100.125, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué se debe hacer? Pues sencillamente, ¿cierto? Caudal nos dice que es igual a 30 pies pie cúbico, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos aquí
permítame un segundo, es despejar K, que es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el coeficiente de permeabilidad? Entonces K es igual a Q por L sobre delta de H por la sección, ¿cierto? Entonces K sería igual a los 30 multiplicado por 100.125 sobre los 15, ¿cierto? Las 15 pulgadas por la sección. El coeficiente de permeabilidad de esa arena sería igual a 20.03 pies por día. Y aquí finalizamos.